Los yokai japoneses, entidades malditas de Japón. Japón es una de las naciones más enigmáticas de la Tierra, y como tal, no podían faltar sus relatos de terror, mitos y leyendas que le dan una inmensa identidad cultural que es interesante por donde quiera que se le mire, pero a la vez también resulta escalofriante. Esas entidades espectrales, aquellos monstruos o demonios de la noche, reciben el nombre de yokai. Los yokai tienen diversos orígenes, algunos de ellos siempre fueron demoníacos, otros fueron seres humanos que por alguna razón o por alguna maldición se convirtieron en yokai. Para los japoneses, los yokai son entidades que habitan en diferentes regiones de Japón, principalmente lugares aislados en donde el contacto con los seres humanos sea el más limitado posible. Algunos de ellos viviendo en armonía con los seres humanos, aunque estos resultan ser los menos, puesto que los yokai no toleran a los seres humanos, los ven como inferiores a ellos, de modo que entre más lejanos se encuentren del contacto con los seres humanos será mejor. Como he mencionado, los yokai son de diferentes naturalezas, algunos de ellos amables, otros de ellos es mejor no acercárseles y dejarlos tranquilos, o nuestra vida podría correr riesgo. La palabra yokai no tiene una traducción literal del japonés, y es que son tan extensas las entidades que son yokai, que incluso para los japoneses es difícil encontrar una forma de determinar lo que es un yokai de lo que no lo es. Los yokai también tienen su origen en la religión sintoísta japonesa, que respeta la naturaleza y la tiene por sagrada, por lo que muchos de ellos pueden ser también guardianes de estos lugares, castigando a quienes incurren en delitos en contra de la naturaleza o que cometan crímenes contrarios a la virtud. Según la tradición, los yokai surgieron debido al dios Izanagi, quien al haber fracasado en su intento de revivir a su esposa Izanami, regresó y se bañó. Secándose después, unas gotas cayeron en la tierra, otorgando poderes sobrenaturales y divinos, emergiendo de allí los yokai, así como también otros seres y divinidades. Entre los yokai más famosos tenemos a los kappa, que son unas extrañas criaturas que habitan por lo general en ríos y lagos. Estos yokai tienen la apariencia de una tortuga o una rana, pero con características humanoides. Algunos incluso piensan que son una especie de criaturas que vinieron del espacio. Estos yokai poseen aletas y garras, su cuerpo es verde y suelen llevar una especie de tazón en la cabeza o un plato en donde tienen agua. Se dice que este es su punto débil y que si se llega a secar, morirán. Algunos los describen como seres benignos y amables, pero otros piensan que son hostiles y que atacan al ser humano para devorar su hígado. Lo que es verdad es que estos yokai es mejor no confiar mucho en ellos. Otros de los yokai populares entre los japoneses son los denominados tengu. Los tengu son una especie de seres demoníacos que suelen habitar en las montañas y los bosques. Tienen grandes habilidades como guerreros y son malhumorados. Suelen representarlos con una nariz larga y una piel roja, a veces con unas alas largas y un pico de cuervo. Tienen poderes sobrenaturales. Yuki Onna, sin dudas, es una de las más representativas y de los terrores más grandes para los japoneses. Yuki Onna es una mujer esbelta de gran estatura con la piel tan blanca como la nieve, que aparece precisamente en los días nevados, y su piel se asemeja tanto a la nieve que en ocasiones es difícil distinguirla y parece ser invisible. A veces aparece vestida con un kimono blanco y otras completamente desnuda. Camina flotando entre la nieve pero no deja huellas, y puede convertirse en una nube de nieve si es que se siente amenazada. Su mirada suele causar terror y mata a sus víctimas durante las tormentas de nieve, atrayéndolos con su belleza. Hitotsume Koso son pequeños monjes como duendecillos que solo tienen un ojo y una lengua roja. Suelen caminar en las calles oscuras, visten con una túnica y llevan la cabeza rapada a la usanza de los monjes budistas. Son inofensivos teniendo en cuenta a otros yokai, aunque sí suelen dar sustos a la gente que pasa por las calles oscuras, apareciéndose entre ellos de repente. Son como los duendes de Santa para otras culturas, pues en diciembre llevan el recuento de las familias que se han portado mal ese año, viajando por la tierra, registrando en sus cuadernos a los malvados, castigándolos con enfermedades y mala suerte, haciéndolos entrar en desgracia. Los cuadernos en los que estos seres registran sus anotaciones son custodiados por una deidad guardiana hasta el 8 de febrero. Para evitar que las condenas se cumplan, los japoneses celebran en enero un ritual en el cual queman los santuarios de esta divinidad, para después volverlos a construir. De esa manera se espera que también se hayan quemado los registros de los Koso, para evitar que los recuperen y por ende que la desgracia caiga sobre los que estaban anotados en dichos cuadernos. Kitsune. Los kitsune o zorros pueden verse a lo largo de todo Japón. Son parecidos a los zorros salvajes que pueden encontrarse a lo largo del mundo, solo que estos tienen poderes sobrenaturales.
pues cuando llegan a los 1000 años de edad, estos poderes se incrementan considerablemente y ocurre un cambio físico en ellos, ya que les salen 9 colas. Se piensa que estos zorros son los causantes de enfermedades mentales o trastornos, productos de su magia, los cuales también son expertos en transformaciones. Se dice que también son capaces de crear fuegos ilusorios en los conocidos como fuegos de zorro, así como luces extrañas en el cielo. Hay 2 tipos de kitsune, los sagrados y los salvajes. Los zorros sagrados son sirvientes de la divinidad Okami, llamada Inari. Los santuarios dedicados a esta divinidad están decorados con estatuas de zorros, los cuales tienen la función de ser mensajeros de los dioses. Considerados animales espirituales, pues resultan ser mediums o intermediarios en el mundo divino y el de los hombres, es decir, en el mundo espiritual y el terrenal. Son tenidos como animales que protegen también las cosechas y que suelen dar buena fortuna, alejando a los malos espíritus. Pero no debes confiarte, pues existen también los zorros salvajes, los cuales son malos y suelen engañar a los seres humanos, poseyéndolos y haciendo que se comporten de maneras extrañas, pero también son leales a los que les han tratado bien. Cumplen sus promesas y devuelven los favores que se les han hecho. También son justicieros al castigar sacerdotes malvados, mercaderes codiciosos y a los borrachos. Adoptan también formas humanas, generalmente de mujeres hermosas, para seducir a hombres jóvenes, existiendo historias del matrimonio entre un humano y una kitsune. A las bodas de los kitsune se les llama Kitsune no Yomeiri. Se casan en las montañas en donde hay una enorme procesión de linternas de papel. Generalmente las bodas se realizan en las noches. Se piensa en Japón que las lluvias que se producen mientras el sol está en lo alto son producidas precisamente por la magia de los kitsune, quienes hacen llover para evitar que los seres humanos se acerquen a las montañas y espíen sus ceremonias. Por lo que cada vez que llueve, mientras el sol sigue en lo alto, se piensa que es un kitsune que está celebrando su boda cerca de allí. Se piensa que los kitsune pueden pasar mucho tiempo transformados en humanos, comportándose como ellos y trabajando e incluso criando una familia, pero si se descuidan, se emborrachan o se asustan, pueden revelar su verdadera naturaleza, emergiendo de ellos una cola, unos colmillos, etc. Los tanuki son seres de una figura muy graciosa que suelen estar relacionados con los dioses, de los cuales se cree son los mensajeros. Habitan en todo Japón y se alimentan, según las leyendas, de insectos o de animales pequeños. Se piensa que son benignos y les agrada la compañía de los humanos, así como también el alcohol. Son espíritus traviesos que también tienen la habilidad de cambiar de forma, divirtiéndose engañando a los humanos. Aunque también hay registros de tanukis que son malvados y han secuestrado a seres humanos para comerlos o para otros propósitos. Si un tanuki te posee, es fácil advertirlo, pues la persona puede sufrir trastornos como depresión o un hambre atroz, comiendo incluso alimento putrefacto, aunque suelen morir de desnutrición, pues el alimento consumido por un humano poseído se va directamente al tanuki. También se considera una persona poseída por un tanuki cuando de repente habla mucho o tiene arranques inexplicables de ira o de violencia. Los oni. La traducción literal de esta palabra es demonio, diablo, ogro o troll, siendo uno de los yokai más populares de Japón. Antes de la palabra yokai, los japoneses solían utilizar la palabra oni como una forma de denominar a todos los espíritus, monstruos o seres sobrenaturales en general. Este yokai, a diferencia de otros, es uno de los más peligrosos relacionado con los infortunios y la maldad. Son los más parecidos a un demonio de todos los yokai, ya que aun cuando varía la apariencia física de estos seres, la apariencia más común es un monstruo de forma humanoide, generalmente de color rojo, aunque también los hay de diversos colores como el azul y el verde, cara siniestra, cabello negro, 2 cuernos que sobresalen de su frente, largos colmillos y garras afiladas. Como armas usan un kanabo, que es una especie de garrote con picos, o también llevan una espada, armas con las cuales atacan a los humanos por diversión. Se dice que viven en cuevas, montañas, islas remotas o castillos abandonados, sobre todo en la región de Tohoku. Se alimentan de ganado y de humanos, siendo también muy alcohólicos. A los demonios femeninos no se les llama oni, sino kiyo. Como a los demonios de la cultura occidental, los oni japoneses suelen castigar a los malvados que habitan en el infierno. Tienen una fuerza sobrehumana y son grandes hechiceros, propagan enfermedades siendo portadores también de malos augurios. El origen de los oni son los humanos que mueren y cuyas acciones son tan malvadas que van a parar a uno de los muchos infiernos budistas. Sirviendo al gran señor de los infiernos, su trabajo consiste en torturar a los pecadores que no fueron lo suficientemente malvados para convertirse en oni.
En Japón se celebra un ritual en el cual se busca expulsar a los onis de las casas y atraer la buena suerte. Ushi Oni. Estos son un tipo particular de demonio que suelen habitar las costas japonesas, sobre todo al oeste de Japón. Su apariencia física se asemeja a la de una araña con cabeza de toro o buey. Estos son muy peligrosos, extremadamente hostiles y salvajes. Suelen comer humanos, exhalan veneno, arrasan con los pueblos enfermando a las poblaciones o maldiciéndolas. Se dice que se encuentran en las montañas de la isla Shikoku. Es en este lugar precisamente en donde se celebra un festival del Ushi-Oni, en donde se crean grandes figuras de este demonio que recorren las calles y las casas para alejar a los malos espíritus. También suelen haber yokai, que son objetos, como el caso de Itan Momen, que es un pedazo de tela con ojos que adquiere vida propia y suele atacar a los seres humanos envolviéndolos y asfixiándolos. Se dice que estos yokai pueden verse volando en Kagoshima. Otro de los objetos yokai es Karakasa Koso, los cuales son paraguas o parasoles chinos, pero aún así tienen una apariencia diferente, pues poseen un enorme ojo en medio y una lengua larga, así como una o dos patas que les permiten moverse rápidamente. No son peligrosos, pero suelen sorprender a los humanos y lamerles la cara con saliva aceitosa. A estos objetos yokai se les conoce como Tsukumogami. El origen de estos yokai se remonta al periodo de la historia japonesa conocido como Heian, en donde en Kioto se llevó a cabo una limpieza profunda de toda la ciudad, de manera que se deshicieron de objetos antiguos o de herramientas que ya no eran de utilidad. Se cuenta que dichas herramientas y objetos, resentidos por el abandono, adquirieron vida propia y planearon su venganza. Así es que hicieron una procesión en honor a Heige Daimyojin, la deidad de la transformación, que los había ayudado a cobrar vida. Desfilaban de oeste a este en la calle Ichiyo de Kioto. Con los años el desfile fue conocido como Hyakigayo, es decir, el desfile de los 100 demonios. Los monjes budistas debieron entonces hacer un exorcismo, obligando a estos demonios a ser pacíficos y no molestar a los humanos. Se dice que las herramientas que han cumplido 100 años y que no han sido utilizadas, o que han sido descuidadas, o incluso no han sido desechadas de manera correcta, adquieren vida propia y se convierten en Tsukumogami. Esto responde a la cultura de los japoneses de cuidar bien sus objetos y herramientas, así como de reciclar los objetos que ya no se usan. La reutilización de recursos y el respeto a la naturaleza son valores muy arraigados a lo japonés. Rokurokubi. Son uno de los yokai que nacieron como humanos normales, pero que gracias a una maldición o un mal comportamiento, como maldecir a los dioses, se convierten en estos seres terribles, cuyos cuellos crecen enormemente. Generalmente son afectadas las mujeres por esta maldición. En el día son mujeres comunes y corrientes, pero por las noches, mientras duermen, sus cuellos se estiran enormes longitudes, deambulando libremente y atacando a pequeños animales o asustando a personas cercanas. Hone Onna. Estos yokai son un espectro que suelen ser de una mujer que no está consciente de su muerte, de modo que todas las noches vuelve a la casa en donde habita su ser querido, apareciéndose ante ellos con el aspecto que tenían en vida, de mujeres jóvenes y bellas en plenitud. Pasan las noches en la casa de su amado y se retiran cuando amanece. Tienen un enorme apetito sexual, pero se debe de tener cuidado con ellas, puesto que cada vez que visitan al amado, se llevan un poco de su vitalidad, haciendo que poco a poco se debilite, y de esa manera pueden estar juntos en el abrazo de la muerte, sobre todo si sus visitas son constantes o continuadas, noche tras noche. Solo los hombres que no están cegados por su pasión son capaces de ver que en realidad se trata del cadáver esquelético que regresa de la tumba de aquella que fue su amada y evitar su muerte prematura. Kuchisake Onna. Este es uno de los más conocidos, sobre todo en los últimos años y en esta época, pues suele aparecerse a hombres jóvenes, aunque no están exentas las mujeres. Es un espíritu vengativo. Su denominación literalmente significa la mujer con la boca cortada. Se dice que su origen es el de una mujer que fue asesinada por su esposo, y éste le cortó la boca de lado a lado. Mutilada, regresa del más allá para vengarse. El espectro se aparece a los jóvenes haciéndole la siguiente pregunta: ¿soy hermosa? Se piensa que en un momento la mujer tiene la cara cubierta, de modo que la persona le responde que sí, pero al quitarse aquello que cubre su boca y mostrar sus heridas, vuelve a preguntar: ¿soy hermosa? Lo que ocurre a continuación es que de acuerdo a la respuesta que le des, tendrás uno u otro resultado, pero te advierto que ninguno de los resultados será benigno. Este es uno de los yokai con el que si te encuentras con él, es perder.
No hay forma de salir bien librado, solo de aceptar tu destino. Las respuestas que le puedes dar es un sí o un no. Si le dices que sí, la entidad procederá a mutilarte como a ella la mutilaron, cortándote la boca de lado a lado para que te parezcas a ella. Pero si respondes que no, el espectro se enfadará y te asesinará. ¿Piensas que puedes huir? No, de ninguna manera, pues Kuchisake Onna es rápida, muy rápida. Te alcanzará, no importa lo rápido que seas, no podrás escapar de ella. Supongo que la mejor manera de lidiar con este ente es simplemente responderle que sí, pues solo cortará tu boca pero te dejará vivo. Otra respuesta a eso devendrá en la muerte. Ogamas. Los Ogama son yokai que representan un enorme sapo que suele ser peligroso, pues pueden crecer tanto al grado de devorar seres humanos. Se piensa que los sapos al cumplir 1000 años se convierten en Ogamas. Suelen vivir en montañas o en lugares poco transitados por seres humanos, de modo que los encuentros con estos animales no son muy frecuentes. Sus largas lenguas pueden pegarse en cualquier cosa y arrastrar a cualquier individuo hacia sus enormes bocas. Llevan lanzas para defenderse de los seres humanos. Los Ogamas fueron populares durante el periodo Edo, aunque las supersticiones relativas a los sapos tienen más antigüedad. Abura Sumashi. Este yokai es perteneciente a la prefectura de Kumamoto. Tiene un aspecto extraño de un hombre bajito y gordo, con la cabeza en forma de piedra o de una patata. El más famoso de estas criaturas vive en el paso de montaña Kusasumigoe, en Kumamoto, apareciéndose a veces a los viajeros que pasan por allí. Este ente se piensa que es el resultado del espectro de un hombre que solía robar aceite. Antes de la energía eléctrica, el aceite era un lujo de vital importancia, ya que servía para alumbrar y calentar una casa. Es un yokai muy solitario y apenas se sabe algo de él. Suelen habitar los pasos montañosos del sur de Japón, en toda la cordillera donde crecen plantas de té silvestres. El aceite como el petróleo eran bienes muy costosos, por lo que el robo de estos materiales era un delito grave. Se cree que los ladrones de aceite que vivían en aquellos pasos de montaña fueron reencarnados en los Abura Sumashi, que significa pensador de aceite, ya que al morir y no ser castigados por las leyes, los dioses los castigaron de esta manera. Kodama, literalmente espíritu de árbol. Los Kodama son espíritus que viven en los árboles. Su presencia se puede percibir como un eco que tarda en llegar. Rara vez se les puede ver, pero se dice que son como esferas de luz o pequeñas figuras humanoides. El Kodama está unido a su árbol, de modo que si éste muere o es talado, el Kodama también muere. Si se encuentra un árbol habitado por un Kodama, los habitantes lo honran y le ponen una especie de cuerda alrededor de este para marcarlo. Cuando un viejo árbol se corta y este sangra, se dice que está habitado por un Kodama, de modo que para la religión sintoísta, la religión antigua de Japón, es considerado un pecado grave el talar árboles antiguos. Si es que se talan, esto ocasionará una maldición para toda la comunidad. Otro de los yokai que se le relaciona con las montañas y con los árboles eran los Yamabiko. Si se escuchan ecos entre los árboles se dice que son los Kodama, pero si se escuchan en las montañas son los Yamabiko, unas entidades con forma de perro y mono que suelen vivir en los árboles de alcanfor. Estos monstruos son capaces de imitar cualquier sonido, inclusive la voz humana, o motores de carros, máquinas, o sonidos de la naturaleza. También producen terribles gritos en lo profundo de los bosques que pueden escucharse a la distancia. Akamanto. Este yokai ya es más actual y se considera como una leyenda urbana, relacionada con los inodoros de las escuelas primarias. Suele aparecerse en los baños más antiguos de una escuela, de noche. Si un alumno debe de cumplir sus necesidades, va al baño y finalizando se da cuenta de que no hay papel, de modo que una voz le pregunta, ¿papel rojo o papel azul? Si el joven responde papel rojo, la entidad lo apuñalará hasta la muerte y quedará su sangre regada a modo que parezca que lleva una capa roja cubriendo su cuerpo. Un tiempo después de este incidente, otro alumno va al baño y ocurre lo mismo. El ente le pregunta papel rojo o papel azul. Recordando lo ocurrido con su compañero, ahora responde papel azul. Entonces la entidad procede a extraer toda la sangre de su cuerpo, hasta dejarlo completamente azul tirado en el suelo. Otras versiones dicen que lo estrangula logrando el mismo efecto. De modo que con este yokai pasa lo mismo que con Kuchisake Onna. No hay una respuesta que te libre de la muerte. Si es que te encuentras con este yokai, tu destino está decidido. Algunos dicen que solamente se aparece este yokai
Si te encuentras en la cuarta caseta del baño, porque para los japoneses el número 4 es de mala suerte por ser parecida a la palabra 4 a la palabra muerte. Namahage. Viven en la costa norte del mar de Japón. Se parecen a los oni, con la piel roja o azul brillante. Su cuello es largo y alborotado. Su mirada es salvaje. Tienen una gran boca llena de dientes con cuernos que salen de su frente. Están vestidos con traje y calzado hechos de paja, portando enormes espadas. Se dice que en la primera luna llena del año descienden de las montañas para asustar a los aldeanos. Van de puerta en puerta blandiendo sus espadas y preguntando: ¿hay un niño malo por aquí? Les gusta por lo tanto asustar a los niños pequeños y a las parejas de recién casados. A diferencia de los oni con los que se les relaciona, como ya vimos, por su aspecto físico, estos yokai tienen buenas intenciones y son benignos, aunque aterradores. Otros yokai tienen la apariencia de dragones. Uno de ellos es el conocido como Mizuchi, un dragón de agua que se puede ver precisamente en los mantos acuosos. Literalmente son espíritus del agua. También está Shiryu, o el dragón azul. Como su nombre lo indica, es un dragón de color azul verdoso que suele vivir en los cielos de Oriente. Puede recibir los nombres de Shiryu, Choryu, Soryu y Shinron. Shiryu, creo que para algunos nos ha de resultar conocido el nombre. Forma parte de las constelaciones chinas, abarcando 7 de las 28, ocupando así una cuarta parte del cielo. Este dragón es importante para la cosmovisión oriental, siendo uno de los 4 Chijin, o figuras mitológicas simbólicas del taoísmo. Simboliza la virtud, la benevolencia y la creatividad. Además se piensa que controla la lluvia. Está consagrado en el templo Kiyomizu-dera de Kioto, situado en la parte oriental de la ciudad. Es evidente decir que esta tradición fue traída de China a Japón, y durante un tiempo fue venerado, aunque después se reemplazó la adoración a los 4 Chijin del taoísmo por los 4 reyes celestiales del budismo. Sashiki Warashi. Los niños del Sashiki, como su nombre lo indica, son yokais que suelen aparecerse en estas salas de estar, con suelos de tatami, llamadas precisamente Sashiki, aunque en ocasiones pueden aparecerse también en otras estancias de la casa, aunque es más frecuente su aparición específica en esta área. Son espíritus domésticos, se consideran guardianes de las casas. No son de mal augurio, sino todo lo contrario, pues se piensa que aquella casa en la que se encuentra un Sashiki Warashi prosperará y en ella entrará la riqueza, mientras que aquella casa que los ahuyente les espera la decadencia y la ruina. Suelen ser cercanos a los niños, de los cuales se hacen amigos enseñándoles juegos, canciones y rimas. También hacen compañía a los ancianos solitarios, a las parejas de ancianos olvidados o a aquellos que no pudieron tener hijos. Disfrutan de los dulces y las golosinas, por ellos que tienen la costumbre de dejar dulces o comida en general en el Sashiki y de echar monedas en los cimientos de las casas antes de construirlas. Estas entidades yokai suelen ser invisibles, pero en ocasiones se han dejado ver, por lo que se les ha podido describir. Son niños de entre 5 y 6 años con los rostros rojos o enrojados, vestidos con trajes de guerreros si son niños y con kimonos estampados y el cabello corto, recortado o recogido si son niñas. Sin embargo, la manera más sencilla de saber de su presencia es por las travesuras que suelen hacer en las casas. Se suelen percatar de su presencia por encontrar huellas de niños después de pisar ceniza o polvo. Hacen ruido con juguetes o se escuchan voces de niños. También en ocasiones entonan kaguras o música sagrada sintoísta. Estos yokai aparecen en todo Japón. Wa-Nyudo. Es una visión atroz de una cabeza gigante atrapada en una rueda en llamas, con las cabezas afeitadas como los monjes. Son espectros penitentes por los pecados que cometieron en vida. Son sirvientes del infierno y patrullan la tierra en busca de los hombres malvados. Esto lo hacen para redimir los pecados de su vida anterior. Cuando capturan a su víctima, que suelen ser criminales malvados o sacerdotes corruptos, los arrastran al infierno para ser juzgados y condenados mientras les infligen dolor de manera sádica. La única manera de evitarlos al verlos es mantenerse alejado de puertas, carretas y ventanas para evitar cualquier aviso de este demonio. Solo el hecho de verlos es suficiente para traer la mala suerte a toda una familia. Gashadokuro. Son esqueletos gigantes que deambulan por los campos de noche. Sus dientes y huesos castañean, produciendo un sonido particular que para los japoneses se traduce como gashi gashi. Es por ello que retoman este nombre, u onomatopeya, para nombrarlos. Aunque no te confíes, no siempre hacen ruido. Algunos son muy silenciosos y cuando el viajero va descuidado,
se arrastran silenciosamente para atrapar a su víctima y morderle la cabeza, o simplemente aplastarla con sus manos. También son llamados Odokuro, que significa gran calavera. Se dice que estas entidades yokai están formadas por los huesos de cientos de soldados muertos en combate y también de cientos de personas muertas por causa del hambre, falleciendo en medio del campo sin los ritos funerarios adecuados, lo que hace albergar una enorme ira u odio contra los vivos. El escrito más antiguo que habla de los Gashadokuro se remonta a una sangrienta rebelión contra el gobierno central que tuvo lugar hace más de 1000 años y fue liderada por un samurái llamado Taira no Masakado. Su hija Takiyasha Hime era una famosa hechicera. Masakado fue asesinado durante la revuelta y su hija continuaría la causa invocando con su magia negra un gran esqueleto creado con los huesos de soldados muertos para atacar la ciudad de Kioto. A este monstruo lo podemos conocer gracias al grabado de Utagawa Kuniyoshi. Este ente tiene una finalidad, el impedir la crueldad, la muerte innecesaria y sobre todo la hambruna por parte de los señores feudales, que no cuidan bien ni de sus soldados ni de sus pueblos, pues deben de saber que si son negligentes con el cuidado de su gente, puede que este espectro conformado por los cientos o miles de huesos de aquellos muertos por su negligencia, regresen a cobrar venganza. Mekurabe. Como el yokai anterior, también es un espectro conformado por cientos de calaveras o de huesos que se quedan mirando fijamente al que los llega a observar. Estos huesos ruedan hasta conformar entre todos un gran montón de huesos. Si es que la persona mantiene la mirada y le gana al espectro, este se desintegrará. Pero si es que el espectro gana y mantiene la mirada, entonces no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre. La historia proviene de un samurái llamado Kiyomori Taira, un joven general que acababa de conquistar todo Japón. Salió a su jardín una mañana y se encontró con esta visión. Una infinidad de calaveras rodando y observándole. Sobresaltado, Kiyomori llamó a sus guardias, pero ninguno acudió a su llamado. Mientras Kiyomori observaba las calaveras, que éstas comenzaron a juntarse en medio del jardín, formando un montículo de 45 metros de tamaño, y formaron entre todos un cráneo gigante. Entonces las calaveras miraron a Kiyomori, pero Kiyomori, que era muy valiente, solo respiró hondo y con tranquilidad miró a los cráneos fijamente. Finalmente la masa de cráneo se desmoronó y las calaveras desaparecieron sin dejar rastro. Teke Teke. Seguramente has escuchado sobre este yokai. Es considerado como uno de los yokai que antes fue humano, pero que por desgracias del destino, al sufrir una muerte trágica, se convirtió en un espíritu que quiere cobrar venganza. Teke Teke es uno de esos yokai que si te encuentras no tienes más opción que correr por tu vida y difícilmente lograrás tu cometido. Si te lo encuentras, prepárate para la muerte, pues este espectro, cuyos orígenes son de una mujer joven, una muchacha que era muy introvertida, por lo que era blanco de las bromas de sus compañeros, el conocido hoy en día como bullying. Un día estaba esperando el tren absorta en sus pensamientos. Sus compañeros entonces le pusieron una cigarra en el hombro. La muchacha, desesperada, intentó quitarse el insecto. Saltaba y en su desesperación cayó a las vías del tren en el momento en el que éste pasaba, de modo que la partió a la mitad. Los compañeros no hicieron nada por ayudarla, pues estaban ocupados burlándose de ella. De modo que al ver la atrocidad que habían cometido, decidieron no contarle a nadie y dijeron que la chica se había suicidado. Sin embargo, el espíritu cobraría venganza. Una noche que los tres amigos iban caminando, escucharon un ruido extraño tras de sí, el conocido Teke Teke. De allí el nombre. Es el ruido que hace este espectro al caminar con sus brazos, pues no tiene piernas. Ya que al voltear, los amigos vieron a Teke Teke con la mitad superior del cuerpo sostenida por los brazos y con las tripas de fuera. Corrieron, pero Teke Teke es muy rápida y a los tres partió a la mitad. De modo que cada que te encuentres a Teke Teke, esta buscará partirte a la mitad para cumplir con su venganza. Suele aparecerse cerca de la estación en donde fue asesinada. Otra de las versiones hablan de una mujer que fue abusada por unos hombres, llamada Kashima Reiko. Precisamente este hecho atroz ocurrió en la estación de tren de Hokkaido. Los agresores huyeron y Kashima cayó a las vías del ferrocarril y fue partida a la mitad por este. Su nombre está compuesto por 3 palabras japonesas que significan Kamen, máscara, Shinin, persona muerta, y Ma, que significa demonio. El espíritu de Kashima ronda los baños públicos de la estación.
Si una persona comete el error de usarlos, es atrapada por esta entidad y le pregunta al ocupante: ¿dónde están mis piernas? Si la víctima responde mal, entonces será cortada por la mitad. Pero hay una forma de salvarse respondiendo la pregunta de manera correcta. Para ello, la persona debe responder que se encuentra en la vía férrea de la estación de Meishin. En otras ocasiones también preguntará por su nombre. Esta también es una pregunta trampa, pues si la persona contesta Kashima Reiko, esta se abalanzará sobre su víctima. En este caso la respuesta correcta es Kamen Shimin Ma. También es recomendable no usar el color rojo en la ropa o en los objetos que lleves, porque este color en particular no es del agrado de Teke Teke. No intentes huir de este espectro porque es demasiado rápido. Pero en dado caso de que lo logres, no cantes victoria, porque se dice que aquel que escapa de Teke Teke será asesinado por esta 3 días después. De modo que si en algún momento te encuentras con este espectro, por favor apréndete las respuestas correctas o puede que compartas su mismo destino. Estos han sido solo algunos de los yokai más famosos o conocidos de Japón, y aun cuando la lista fue larga, aún existen muchos más que forman parte del folclore japonés, y que le dan a esta mística y hermosa tierra una identidad cultural variada, rica e interesante. Las leyendas japonesas que toman como personajes protagonistas a los yokai están cargadas también de lecciones para los hombres y las mujeres, para evitar encontrarse con estas entidades que, aun muchas de ellas sean benignas, hay otras que pueden ocasionar terribles males e inclusive la muerte. Muchos de estos yokai los conocemos gracias a la obra de los grabadores japoneses en los conocidos como ukiyo-e, y uno de los más célebres es Katsushika Hokusai, ya que en el periodo Edo florecieron de nuevo las leyendas y mitos japoneses, en especial los relacionados con los yokai, de modo que el interés en estos entes fueron revividos por el arte, haciendo representaciones de ellos o escribiendo sobre estos seres. E inclusive en el Japón actual están más vivos que nunca, siendo utilizados en el cine como también en el anime y el manga, pero antes debió de atravesar un periodo de oscuridad en la conocida como Restauración Meiji, pues al adoptar los japoneses todo lo occidental se avergonzaban de su cultura pasada y tenían a los yokai como relatos antiguos que mostraban su ignorancia ante el mundo, de modo que buscaban deshacerse de ellos. Pero lo bueno de todo esto es que no tuvieron éxito. Al igual que en México como en muchos países de Latinoamérica, nuestros mitos, nuestras leyendas, no deben de ser una causa de pena o de vergüenza, sino de orgullo por nuestra cultura, por nuestra historia y por nuestra identidad. No importa si crees en ellos o no, sino más bien que sean conscientes de estas historias y con ello de nuestra riqueza cultural, del folclore que debemos reverenciar y apreciar como un rasgo distintivo de nuestros pueblos ante el mundo. Y Japón, como vemos, tiene mucho que enseñar y mucho de lo que estar orgullosos. La cultura no debe de ser jamás una razón de vergüenza. Al igual que nosotros, a los japoneses, sobre todo a los jóvenes, les interesó este mundo de los yokai por ser extraño y misterioso, reviviéndolo y dándolo a conocer al mundo. Dicho esto, debes de estar preparado si es que alguna vez visitas Japón, porque puedes ser testigo de alguno de estos seres sobrenaturales. Mantén los ojos abiertos y los oídos atentos. No sabes cuándo serás capaz de vivir una experiencia de leyenda.